Bienvenidos al Día de la Educación Financiera y muy especialmente al apartado de renta fija. Bien, como inversores no podemos no estar en renta fija, y me explico. El refranero español es sabio y nos enseñaba aquello de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿eh? En gestión de carteras lo llamamos diversificación. Y además el grueso de los ahorros de las grandes compañías de seguros, de los fondos de pensiones y también de las personas físicas en última instancia, que somos los ahorradores, pues la renta fija tiene un peso muy importante y lo va a seguir teniendo. Tengan en cuenta que el mercado de renta fija es un mercado muy grande y además tendente a crecer. Mientras que la bolsa sirve como medio o canal para canalizar el ahorro de familias e inversores hacia las empresas que crecen y necesitan financiación vía capital, las famosas salidas a bolsa, el mercado de renta fija, además de financiar vía deuda a las empresas, igual que la bolsa, financia o canaliza el ahorro hacia los estados, que como bien saben, pues son bastante más grandes que las principales multinacionales. Así que tenemos un mercado muy grande porque financiamos a estados, no solo a estados como Tesoro o Gobierno, sino también a lo que se llaman las agencias o comunidades autónomas, organismos semipúblicos. Y luego tenemos el mundo de la renta fija privada, que financia vía deuda, insisto, a las grandes compañías sobre todo, e incluso a compañías ya no tan grandes. Es un mercado además que tiende a crecer, porque las necesidades de los estados crecen, se genera deuda, se genera déficit, eso hay que financiarlo, y porque las empresas pues se mueven, crean proyectos, tienen proyectos, hacen inversiones, y para financiar una parte importantísima de ese crecimiento, que al final es crecimiento económico, se apela al mercado de renta fija. Por tanto, mercado grande, tendente a crecer por el lado de la oferta, pero también por el lado de la demanda. El envejecimiento poblacional en las economías desarrolladas conlleva un mayor ahorro a largo plazo que fundamentalmente o en una parte muy importante del patrimonio de los ahorradores se destina a la renta fija, y además en un mercado de tipos de interés pues que aunque son bajos o muy bajos, después elaboraremos un poco más de esto, sigue brindando oportunidades, al menos así las vemos en Análisis Bankinter. Bien, dicho esto, podemos decir también que el mercado de renta fija se estructuraría, por hacerlo muy sencillo, en la parte de deuda pública, los estados, y en la parte de deuda privada. Dentro de la deuda privada hay distintos tramos de riesgos, también en la deuda pública, los famosos ratings, es decir, los fundamentales o la calidad crediticia del emisor, que puede ser un estado, Estados Unidos, Alemania, en fin, todos los estados que hay. Evidentemente no tiene la misma calidad crediticia un emisor en una economía desarrollada que en una economía emergente. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a los niveles de deuda en relación al PIB, los niveles de déficit público en relación también al PIB, y cuáles son las dinámicas de los estados de generación de déficit. Pues si genero más déficit, ¿cómo lo voy a gestionar? Si la generación del déficit es estructural o ha subido o baja de manera coyuntural, en fin, un sinfín de cosas que miramos los analistas y también los gestores. Me gustaría también desmitificar algún aspecto de la renta fija. Me estoy refiriendo a aquello de que la renta fija es fija. Bueno, la renta fija es fija si uno compra un bono, no sucede nada en el transcurso del vencimiento, es decir, lo compra y lo mantiene en carteras hasta el vencimiento y no hay ningún default, ningún retraso en el pago de los cupones o ningún impago por parte del emisor. En ese caso, efectivamente, si uno haya comprado un bono con una TIR, la que sea, por ejemplo, al 1,60%, que está la deuda americana a 10 años, y se espera a 10 durante los próximos 10 años, y el Estado norteamericano, el Tesoro norteamericano, como se ha sido a lo largo de la historia, pues cumple con sus obligaciones, pues efectivamente cuando llegue al vencimiento dentro de 10 años, habrá tenido una rentabilidad anual del 1,60%, que es a lo que están ahora mismo las rentabilidades.
Pero esto es así solo, insisto, si estamos a vencimiento. La verdad es que el mercado de renta fija pues, se mueve cada día, es decir, los agentes inversores institucionales, pero también particulares, pues intercambian pues, en función de sus perspectivas y por tanto se fijan los precios. Se fijan los precios y uno puede ganar o perder. La verdad es que la historia reciente ha sido muy fructífera para el mercado de bonos porque se ha ganado mucho dinero, porque hemos estado en un ciclo descendente de tipos de interés y eso hace que el valor de los bonos, que se mueve de manera inversa a la rentabilidad o TIR inicial de entrada, pues haya subido bastante. El segundo mito que quería romper es que no se puede ganar dinero con los tipos de interés en negativo, y a las pruebas me remito. En lo que llevamos de año, desde enero a cierre de septiembre de 2019, si uno analiza los principales índices de renta fija en el mundo, pues se encuentra con rentabilidades que oscilan entre el 8,5% en renta fija europea, en torno al 9% en renta fija norteamericana, y si uno asume un poco más de riesgo en renta fija privada en los tramos de menor calidad crediticia, lo que se denomina el high yield, pues uno ha podido obtener este año rentabilidades comprendidas entre el 11 e incluso el 12%. Fíjense que hablo de rentabilidades acumuladas en el año, reales, medidas por los índices de referencia que elabora Bloomberg y que no es otra cosa que una cesta de bonos de referencia de varios emisores. La revalorización en Europa en este ejercicio ha sido del 8%. ¿Es razonable esperar 8% para los próximos meses? Pensamos que no, pero lo que quiero destacar aquí es que con tipos negativos también se gana dinero, porque la renta fija no es fija, insisto, los precios se mueven y los precios se mueven en función de varios aspectos que ahora les comentaré. Las claves que uno debe de mirar cuando analiza la renta fija desde un punto de vista de inversión son fundamentalmente tres. La primera son los tipos de interés, porque los tipos de interés y las perspectivas que hay sobre los tipos de interés marcan la evolución futura de los precios y por tanto la rentabilidad total que uno va a obtener. El segundo factor que debemos analizar es la inflación, por aquello de que si la inflación sube, el valor en términos reales y a día de hoy, es decir, el valor presente de los flujos futuros, de los cupones futuros que voy a ir cobrando, si la inflación sube tienen menor valor. Y el tercer punto pues son los riesgos, digámoslo así, de liquidez. Es decir, no es lo mismo comprar un bono de un emisor muy líquido como el bono alemán o el bono español, que comprar un bono de una compañía industrial con una calidad crediticia no demasiado buena, o un bono de un Estado incluso soberano, pero en un país emergente o de una economía pequeña. Por tanto, las tres cosas que tenemos que mirar, insisto, son tipos de interés, perspectivas de inflación y liquidez. Es decir, entrar en emisiones, tanto soberanas como de renta fija privada, de emisores de primera línea y que son contratables, que hay mucha contratación en el mercado. Bien, entramos, si les parece, en cuáles son nuestras perspectivas. Desde Análisis Bankinter publicamos de manera quincenal un informe de renta fija que pueden ustedes ver en pantalla y que ponemos a disposición de todos ustedes en la web de Bankinter, en concreto www.bankinter.com, en el broker Análisis. Pueden ustedes acceder a este informe que, insisto, publicamos de manera quincenal, junto con un vídeo en el que les explicamos cómo se está moviendo el mercado, cómo están las rentabilidades de los principales bonos de referencia y cuál es nuestra visión para los próximos 15 días. Es decir, estamos pendientes del mercado y de dónde están las oportunidades o los nichos de valor que van surgiendo. Bien, empecemos por el principio, en los tipos de interés. Miren, vivimos en una economía donde los fundamentales macro no son malos, es decir, la economía mundial crece a un ritmo cercano en torno al 3%. Tenemos pleno empleo en muchas economías desarrolladas, estoy pensando en Estados Unidos,
con una tasa de paro del 3,7%, pero también en Reino Unido, Suiza, incluso en la eurozona. En la eurozona nuestra tasa de paro es en torno al 7%, pero llevamos desde el 2015, 2014 mejorando de manera reiterada y constante. Es decir, crecemos, se crea empleo, pero apenas hay inflación. La inflación era el segundo punto que les decía, la segunda variable crítica a la hora de analizar el mercado de renta fija. ¿Qué quiero decir con que apenas hay inflación? Pues permítanme que les dé algún número. En la eurozona, en el mes de septiembre, el dato de inflación está en el 0,9%. Les recuerdo que el objetivo que tiene el Banco Central Europeo es llegar al 2%, pero, por ejemplo, en Italia la inflación es del 0,3% y en España incluso todavía más baja, en el 0,1%. Y esto quiere decir que si la inflación está tan baja, los bancos centrales, y en concreto el Banco Central Europeo, va a mantener una política monetaria laxa. Es decir, va a mantener los tipos de interés en niveles bajos o muy bajos durante mucho tiempo. ¿Y cuánto es mucho tiempo? Pues miren, al menos 2019, seguro, muy probablemente en 2020 y casi con toda seguridad también en el 2021. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque las perspectivas de inflación de aquí hasta el 2021 son muy bajas. El propio Banco Central Europeo, en su cuadro macroeconómico, estima que la inflación no llegará al 2% antes de 2022. En concreto, para el 2021 tiene una inflación estimada del 1,5-1,6%. Y eso te marca la pauta, te marca la tendencia de qué van a hacer los tipos de interés en estos 2 años y medio o 3. Es decir, que vamos a tener tipos bajos o muy bajos y que estos tipos van a estar así durante mucho tiempo. Así que como inversores lo que tenemos que hacer es ser prácticos, ser flexibles y aprovechar las oportunidades que el mercado de renta fija nos brinda, ¿vale? El segundo factor, decía, es la inflación. La inflación es un soporte importante para la valoración actual de los bonos, es decir, que no haya inflación quiere decir que el valor de esos cupones que vamos a ir cobrando cuando compramos un bono pues va a sostener el valor. Y el tercer punto es verdad, es evitar problemas de liquidez, es decir, problemas de liquidez y de riesgo. Me estoy refiriendo a economías emergentes donde la liquidez es más baja, incluso en algún tramo de la renta fija privada de mayor riesgo. Los llamados rating triple C o el high yield, donde la probabilidad de impago, digamos que es más alta, la calidad del emisor es más baja. En concreto, ahora, ¿dónde estamos viendo oportunidades en renta fija? Pues nosotros vemos oportunidades en renta fija americana, en el Tesoro americano, porque las rentabilidades que ofrecen son razonables y positivas en términos reales cuando uno compara con la inflación. Uno puede comprar bonos norteamericanos a 10 años a niveles del 1,60%, vemos de rentabilidad anual. Vemos oportunidades en los países así denominados periféricos, estos son España, Italia y Portugal, estos tres en concreto, porque lo que vemos es que, por ejemplo, en España y Portugal los fundamentales macro están mejorando, es decir, el nivel de deuda sobre PIB está bajando, esto hace que la garantía del emisor suba. De hecho, hace poco Standard & Poor's revisó al alza el rating de España y se espera esperamos que Moody's haga lo propio en un par de meses. La economía portuguesa, el racional es muy similar, está creciendo por encima de la media europea y además están corrigiendo, como ya hizo España, los desequilibrios macroeconómicos que tenían, ¿no? Y en Italia, que es un mercado algo más arriesgado que España o Portugal, porque allí la ratio de deuda sobre PIB pues está en torno al 130% y el déficit del Estado pues, se aproxima más al 3 que al 2%, pues la verdad es que con el inicio del programa de compra de bonos del Banco Central Europeo, que se inicia en noviembre, y con una política más estable en el Ejecutivo italiano, creemos que hay oportunidades. Es decir, que comprar este tipo de bono te compensa los riesgos. Y por último vemos también oportunidades en renta fija privada.
En renta fija privada porque ofrece rentabilidades superiores a la que ofrecen los gobiernos, y en los tramos de mayor calidad crediticia, los llamados investment grade, es decir, aquellos emisores de mayor solvencia. Esto quiere decir que menos deuda tienen o que mejor cobertura, mayor capacidad de pago tienen, pues además entran a formar parte del programa de compra de bonos del Banco Central Europeo. Bien, para concluir quisiera recordarles que en el broker de Bankinter pueden ustedes consultar de manera quincenal nuestra visión de mercado en renta fija. Allí encontrarán una tabla en la portada con la revalorización de los principales índices de renta fija y también con las variables clave, tipos de interés de referencia, primas de riesgo. También encontrarán un calendario de factores críticos para la renta fija en las siguientes 2 semanas, pues si va a haber revisiones de rating en algún país importante, si va a haber comparecencias de los bancos centrales que nos den pistas sobre la evolución futura de los tipos de interés, si va a haber datos de inflación, y encontrarán también una visión de mercado de Análisis Bankinter con este tipo de oportunidades que obviamente pues se van moviendo con el tiempo en función de cómo van reaccionando los mercados. Quiero aprovechar también la ocasión para recordarles que no solo hablamos de renta fija, que en el broker de Bankinter pueden ustedes encontrar en www.bankinter.com, en el apartado Análisis, Informes, pues todos los informes que hacemos, cada día el informe diario con nuestra visión de mercado para bolsas y bonos, también la evolución de los indicadores macro, estrategias de inversión y nuestras carteras modelo. Bien, ya por concluir les invito a que entren en el broker Bankinter, lean nuestros informes y si no les apetece leer, pues que vean nuestros vídeos, porque esto lo pueden ver también en el apartado vídeos, y les agradezco mucho su atención.